Saludos a todos amigos del canal. Esta situación del día de hoy es bastante compleja. He investigado cientos de editoriales, de artículos sobre lo que ocurrió. Desafortunadamente no estoy en Irán, ni estoy en Israel, ni estoy en Siria, ni en Ucrania, ni en Rusia. Pero de alguna manera hay que tratar de interpretar lo que ocurrió y al menos investigar por qué lado realmente ocurrieron los hechos. Miren, recientemente fue atacada la embajada de Azerbaiyán en Irán. Les voy a mostrar dónde queda Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país que queda en el norte, la parte norte de, de Irán, que se vuelva a mostrar. La parte norte está Azerbaiyán. Es un país donde se dice que hay bases de Israel, bases militares de Israel en Azerbaiyán. Pues, ¿qué ocurrió este pasado viernes? Que alguien ingresó a la embajada de Azerbaiyán en Irán, mató a un miembro de la seguridad. Entonces, se está argumentando que este ataque del día de hoy a este complejo industrial donde se fabrican drones, todo tipo de armas, fue atacado desde una base de Israel en Azerbaiyán, que fue Israel quien cometió este ataque, que estos drones que envió Israel destruyeron por completo en este complejo industrial la fábrica de los Shahed de los drones. Pero aquí me encuentro con esta imagen satelital. Miren, la parte de arriba dice noviembre 26 del año pasado y abajo es una imagen del día de hoy, tomado por Planet Labs. Ahí está la ubicación de esta fábrica de los Shahed. Miren qué tan amplia está y la vemos intacta, porque el comunicado de parte de las Fuerzas Armadas de Irán en el día de hoy es que los drones que llegaron a este complejo industrial, algunos cayeron, otros fueron destruidos por este domo de defensa antiaéreo que tiene esta fábrica. Versión oficial de parte de Irán, versión del satélite Planet Labs que están viendo en pantalla. El asunto tiene que ver mucho con la guerra en Ucrania. Ustedes saben hace cuántos días está los Estados Unidos tratando y ejerciendo gran presión a Israel para que envíen armas a Ucrania. Le dicen por todos los medios posibles que envíen misiles a Italia, a Ucrania, que les ayude a construir un domo como el que tiene en Israel. Israel no ha querido meterse en el cuento como estos países europeos, como Letonia, Lituania, Estonia, Polonia. No. Tiene que haber una razón por la que Israel no quiere meterse en el pantano de esta guerra. Miren, les voy a mostrar hace 4 semanas cómo Israel atacó el aeropuerto de Damasco en Siria. Cómo los rusos no intervienen con su sistema de defensa antiaéreo en Siria para evitar que Israel ataque posiciones de Irán en Siria, donde hay milicia financiada por Teherán. Rusia no evita que Irán lance ataques como el que hicieron contra este aeropuerto, el aeropuerto de Damasco. Pero sigue la presión de parte de Estados Unidos hacia Israel. Y han ocurrido en las últimas horas una situación bastante violenta, un incremento de la tensión en Israel y Palestina, sobre todo en la franja occidental, en la franja de Gaza, en la capital. Recientemente
un palestino, más exactamente hace un día, un palestino acabó con la vida de 7 judíos en una mezquita, cerca a una mezquita. 7 judíos. Inmediatamente, Netanyahu y su ministro de Defensa, encargado de la seguridad, Itamar Ben-Gvir, quien está a la izquierda, de anteojos. Este hombre, Itamar Ben-Gvir, en el año 1991 no le permitieron ingresar al ejército, a las Fuerzas Armadas, por considerarlo una persona bastante violenta, extremista. Hasta el año 2020, Itamar Ben-Gvir, el jefe de seguridad de Israel, tenía en la sala de su casa un cuadro con la fotografía de un judío armado que había matado a 29 palestinos en una mezquita en la franja occidental en el año 1994. Sin embargo, este hombre tan extremista como lo han definido es el encargado de la seguridad de Israel. Antes de la llegada de Netanyahu, el primer ministro de Israel, había un ambiente de conciliación con los palestinos. Desde la llegada de Netanyahu, en compañía con su ministro de Seguridad y otros muy conservadores en su gabinete, la situación con los palestinos en los últimos días ha cambiado. Se ha incrementado la tensión. Más aún, agosto del año 2022, vemos en esta imagen entre Irán y Palestina, negociadores de ambos países, reiterándose ese gran apoyo de Irán a los palestinos. Irán es un país que financia a los palestinos. Irán es un país que protege a los palestinos. Y en medio de esta presión de los Estados Unidos hacia Israel para que intervenga en la guerra en Ucrania, ha ocurrido una triangulación perfecta para Israel, que es, por un lado, satisfacer a Zelensky, a los ucranianos, a Estados Unidos, atacando posiciones en Irán con drones, acabando con su fabricación de drones y de misiles, y al mismo tiempo no enemistándose con Rusia, al no intervenir directo en la guerra en Ucrania. Esta triangulación, que parece bastante compleja, es lo que se vive a diario en el tema de la geopolítica, que es lo que tratamos de hacer en YouTube a diario, quienes intervenimos en este tipo de temas. Miren, algo más curioso, y continuando con el tema, con la hipótesis de que fue Israel el que envió estos drones en el día de ayer o en la noche de ayer. Miren, estos drones que encontraron restos de estos fragmentos son cuadricópteros, que son unos drones con 4 rotores, drones que no tienen mucho alcance, lo que significa que estos drones no pudieron haber llegado desde una base militar de Israel en Azerbaiyán. Sin embargo, fueron enviados desde el interior de Irán, posiblemente por miembros de las Fuerzas Armadas de Israel o encubiertos de Occidente o de los Estados Unidos, pero los drones fueron lanzados anoche. Esto que ocurre en el día de hoy demuestra cómo a Israel no le conviene enviar misiles ni armamento a territorio ucraniano, pero sí le conviene, ya que el acuerdo nuclear entre Irán y estos países como China, Estados Unidos y otros que participaron tanto tiempo desde la salida de Trump en el año 2018, ya ese acuerdo nuclear prácticamente no funciona. Este es un tema bastante preocupante para Israel. Israel continúa y continuará con su proyecto de acabar
de una vez por todas de desmilitarizar a Irán, así como quiere Putin desmilitarizar a Ucrania. Por eso todos los caminos dicen que todos los caminos van a Roma. En esta noticia del día de hoy, todo parece indicar que hay buena probabilidad de que estos drones realmente sí fueron enviados por Israel o por sus fuerzas encubiertas. Y el día de hoy, que fue bastante complejo, se unieron el ataque de estos drones a este complejo industrial en Isfahán. Pero les iba a mostrar el mapa. En Isfahán, y se los voy a mostrar, en Isfahán, es ahí donde estoy señalando, Isfahán, y hubo un incendio en una refinería en otro lugar más al norte que se llama Asashar. Pero con las imágenes que se vieron el día de hoy muestran Isfahán, donde ocurrió el ataque de los drones a estas instalaciones, llamémoslas militares, e inmediatamente muestran las llamas de la explosión en esta refinería, que nadie ha dado explicación de que ha sido un atentado, y adicionalmente juntan las imágenes con la destrucción causada por el terremoto o temblor de tierra del día de hoy, 5.9 de magnitud en la escala Richter, que produjo hasta este momento 3 muertos, más de 700 heridos, destrucción de viviendas en alrededor de 70 poblaciones, y juntan las 3 noticias junto con el tema de que fue Israel para asustar a la gente de que ahora sí va a haber un escalamiento en esta guerra en Ucrania. Sí, Zelensky sigue solicitando tanques. Esta mañana estaba solicitando misiles de largo alcance, aviones F-16, entre otros. Hay noticias que dicen que este ataque del día de hoy a este complejo industrial militar, entre comillas, en Isfahán, lo hicieron con aviones SU, lo hicieron con aviones, perdón, F-35 de los Estados Unidos, y uno tiene que escarbar en toda esta cantidad de noticias para más o menos darse uno cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Estos videos en vivo y en directo los hago todos los días utilizando una plataforma que se llama StreamYard. StreamYard, hay un link en la descripción del video, es gratuita, pero si decide pagar como lo hago yo cada mes, a través del link de mi descripción le dan 10% de descuento. Amigos, muchas gracias y voy a continuar estudiando para el próximo video de las 8:30 p.m. hora de Colombia, como también mis hijas me están preparando un curso en el que yo le voy a enseñar a todos los que quieran hacer videos en vivo cómo hacerlo sin ayuda, sin edición, cómo montar las imágenes al mismo tiempo que se habla en público sin memorizar, que es lo más importante, los trucos que les voy a enseñar. Amigos, me despido para estudiar.